¿Qué tal? Buenos días. Esta es una presentación hecha por RCM Perú, The Power of Being Understood. Como todos los jueves, arrancamos nuestro webinar del día de hoy titulado Con sobrecostos, y a partir de ahí ver la aplicación de precios de transferencia como una herramienta interesante en esta época. Primero vamos a proceder con hablar un poco de la firma que nos trae esta presentación. RCM es una firma de carácter global, con 800 oficinas a nivel mundial, más de 50 años de experiencia en el mercado, sexta en el desarrollo del servicio de auditoría, tax y consulting, con más de presencia en más de 120 países, presentándonos con más de 43.000 colaboradores a nivel mundial. Esta es nuestra firma y nosotros somos la oficina de ejecución en Perú, RCM Perusac. Durante la presentación, como todas las personas que nos vienen oyendo todos los jueves y asimismo las nuevas personas que se están incorporando a estas reuniones, pueden hacer las consultas al final de la presentación con las herramientas establecidas en Zoom, que es levantando la mano, o caso contrario, si es que quieren de repente algún tema más específico, nos pueden también escribir a mi correo de la oficina, ricardo.lazarte@rcm.pe. Pasamos a presentar nuevamente la presentación del día de hoy. El webinar es con sobrecostos, es tiempo de precio de transferencia y ponderar el servicio del outsourcing. Un tema muy importante en estas épocas donde tenemos que planificar el uso de nuestros recursos y la maximización de nuestros temas. Los temas a tratar específicamente son las normas tributarias de actualidad, precio de transferencia como obligación y como herramienta de planificación, el servicio de outsourcing como alternativa económica ante los costos laborales y el procedimiento de subsidio laboral, haciendo hincapié en el excepcional procedimiento de subsidio aplicable en estos tiempos. Los expositores serán Jocelyn Chauca, especialista en temas laborales, y María Elizabeth Huarcaya, supervisora de recursos humanos. Van a traernos todo el bagaje de temas laborales y de recursos humanos aplicables en el punto de subsidios. Ya las conocen de presentaciones anteriores, que las pueden también todos ver en nuestra página RCM Perú YouTube, donde están todas las presentaciones que se han hecho el jueves, y el jueves pasado, que fue de especialidad laboral, pueden apreciar todo lo que se habló sobre el tema del plan de seguridad y salud en el trabajo, con las nuevas normativas según la reactivación. El día de hoy vamos a hablar principalmente de temas de precios de transferencia. Nuestro especialista Luis Miguel Miucho estará a cargo de la presentación de los temas de precios de transferencia, así como la ponderación frente a costos laborales. Y quien les habla, Ricardo Lazarte, gerente de Tax and Legal de RCM Perú. Les traeré el tema de normas tributarias de actualidad y también realizaré algunas consultas a los especialistas durante la presentación de los temas específicos, también atendiendo a las consultas que hemos recibido desde la presentación del tema y que han sido gracias a todos ustedes quienes nos escuchan y quienes están compartiendo estas presentaciones de todos los jueves. Entonces, sin más, arrancamos. La situación al 21 de mayo en temas de actualidad tributaria, valga la redundancia que en atención a semanas pasadas, esta semana ha tenido menos temas de presentación de temas en cuanto a actualizaciones. Tal vez es oportunidad para ser enfáticos en cuanto a temas que hemos sido objeto de consulta. En estas fechas no están venciendo los planes de abril para todos aquellos que estaban preocupados en atención a las actualizaciones que se vinieron dando a través del tiempo. Como recordarán, inicialmente la Administración Tributaria hizo una distinción entre las fechas de vencimiento de las obligaciones mensuales como pausa cuenta, IGB, presentación de libros, y distinguió a la presentación del PLAME respecto de esas declaraciones mensuales. Ahora bien, con la normativa que salió hace un par de semanas, la Administración Tributaria lo que ha procurado es de que hoy día el contribuyente sepa que el PLAME como obligación también va a seguir el mismo destino de vencimientos que las demás obligaciones mensuales. Entonces,
para que no se preocupen respecto al tema del PLAME, de la planilla. Ese tema ya es un aspecto que la misma Administración Tributaria ha precisado a través de sus redes sociales, indicando que todo se ha unificado con la prórroga de los vencimientos de las demás obligaciones de carácter mensual. Como pueden apreciar, la aplicación de las fechas de vencimiento prorrogadas, las que hemos estado comentando a través de la semana para aquellos contribuyentes que no superen las 5.000 UITs, y en el caso específico de febrero, para los que no superan las 2.300 UITs, sigue la fecha vigente, sigue especificado de acuerdo a las conversaciones que hemos tenido en las semanas pasadas. Los invitamos a que las revisen y puedan ver también cómo ha ido evolucionando desde la situación de cuarentena, el tema de estas prórrogas de vencimiento. Y atendiendo particularmente al periodo de abril, comentarles de que para aquellos que no están sujetos a la prórroga de vencimiento o estando sujetos a la prórroga, igual quieren procurar la presentación de sus pagos a cuenta, que como hemos indicado en sesiones anteriores, es una forma de planificar el tema de impuestos con los créditos tributarios que eso implica para los pagos posteriores. También es una fórmula, todo depende de la planificación que tenga la empresa. Comentarles de que no se olviden de aplicar el nuevo beneficio que han aplicado, que el gobierno ha establecido desde el periodo de abril para suspender los pagos a cuenta según los ingresos que ustedes tengan de hace un año. Como lo explicó muy bien Diego Castro en 2 sesiones pasadas, el procedimiento es muy sencillo, es básicamente atender a los ingresos netos que se han generado en abril 2019, contrastarlos con los ingresos netos del 2020, y si es que la reducción ha superado el 30% del importe del 2019, entonces podrían incluso suspender el pago a cuenta en lugar de aplicar de repente el 1.5% tradicional. Entonces, los invitamos a que atiendan a las sesiones pasadas, donde está una explicación más detallada sobre el proceso de cómo realizar la suspensión o reducción de pagos a cuenta según sea el caso. Aquí solamente para graficar lo que hemos comentado sobre las obligaciones mensuales. En el caso de febrero, la planilla está prorrogada del 4 al 11 de junio. Todo lo que es marzo está desde el 12 al 22. Y todo lo que es abril está hasta mismo julio inclusive. Consideremos de que ahora todo lo que es obligación de planilla ya se encuentra incorporado dentro de las prórrogas de las demás obligaciones mensuales. Entonces, habiendo comentado esta actualización de la parte de impuestos, pasamos a continuación con la presentación de Luis Miguel Miucho, que el primer punto que nos va a comentar es el de otra prórroga muy reciente, me parece que ha salido el día de hoy, sobre las obligaciones de precios de transferencia, que era una de las pocas obligaciones que no había sido objeto de prórroga y que el gobierno ha indicado su prórroga hace unos momentos, inclusive. Luis Miguel, podríamos comenzar con tu presentación sobre los cronogramas y de ahí seguir los demás temas, por favor. Bien, buenos días con todo y muchas gracias, Ricardo, por tu introducción. Sí, bien, como indica Ricardo, ha habido una prórroga de la presentación del reporte local para el ejercicio fiscal 2019. Los que tienen ingresos, ojo esto, los que tienen ingresos mayores a 5.000 UIT siguen presentando en el cronograma habitual, que es desde el 19 de junio al 26 de junio, pero los que tienen ingresos menores o iguales a 5.000 UIT se ha prorrogado hasta el inicio del 14 de julio y hasta el final, el 22 de julio del 2020, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esto para las declaraciones del reporte local, ¿ok? Teniendo esto claro, pasemos al tema de hoy en la siguiente diapositiva. Como bien indicó Ricardo, los precios de transferencia es una forma de planificación también. Entonces, primero empecemos por el concepto de precio de transferencia para tenerlo todo claro y avanzar todos desde ahí, ¿ok? Los precios de transferencia son los precios, valga la redundancia, pactados entre empresas vinculadas, paraíso fiscal o régimen fiscal preferencial,
que deben ser dados como si se estuvieran dando con un tercero independiente. Es decir, debe cumplir con el principio de plena competencia o debe estar a valor de mercado. ¿Ok? Por qué esto es importante? ¿Por qué los precios precios de transferencia son importantes? Porque puede ser que en una posible fiscalización, por ejemplo, vende mercadería a una empresa vinculada y también le vendes al tercero. Sin embargo, para aprovechar las sinergias entre vinculadas, a la vinculada le vendes a un precio menor que a un tercero independiente. En este caso, en en la fiscalización, van a ver esto y van a saber que se está omitiendo ingresos por la operación con la vinculada. Y esto genera un perjuicio a la administración tributaria y por lo que vas a tener que ajustar a la base imponible estos ingresos que no se han dado y por ende vas a tener que disminuir o tu crédito fiscal si estás en pérdida o vas a tener que pagar más impuestos, ¿no? Por eso es importante hacer un análisis de precio de transferencia y tener claro que es importante para poder tener bien tus obligaciones tributarias, ¿ok? En la siguiente diapositiva podemos ver... Luis Miguel, sobre este punto, yo quisiera también hacer un énfasis, que nos pasa mucho. A veces cuando los empresarios, nuestros clientes escuchan precio de transferencia, as- eh, inmediatamente consideran de que no tienen una empresa en el extranjero, inmediatamente consideran de que no son parte de un grupo económico, inicialmente consideran que no son parte de un paraíso fiscal o que sus operaciones no son lo suficientemente grandes para poder estar dentro del ámbito de aplicación de precio de transferencia. Y eso es un paradigma que sí me gustaría comencemos indicando de que no es así, porque incluso si por ejemplo tenemos una organización familiar, un grupo familiar en el cual de repente, no sé, un papá tiene su empresa, no sé, en comunicaciones, y un hijo tiene su empresa de repente de fotografía, y ambos comparten accionariado entre esta empresa de comunicación y esta empresa de fotografía. Pueden ser incluso empresas que recién están iniciando, ¿no? El típico caso de un emprendimiento familiar dividido a través de empresas. ¿Podría incluso esa situación constituir una situación de precios de transferencia si es que se dan transacciones entre estas empresas por el solo hecho de compartir un accionariado común? Y también para efectos tributarios se tendría que ver, por ejemplo, si es que la empresa de fotografía del hijo le vende o no a valor de mercado el servicio de fotografía a la empresa del padre, según sea el caso, ¿no? ¿Nos podrías comentar de repente, Luis Miguel? Sí, Ricardo, totalmente de acuerdo. Es importante que los precios de transferencia tengan esto claro, no solamente son para obligaciones, es decir, si estoy obligado, no estoy obligado al reporte local, entonces no tengo que hacer nada, no tengo que analizar, ahí estoy cubierto. No, una vez que se tiene operaciones entre partes vinculadas según los criterios que indica la normativa, ya se debe hacer un análisis de precio de transferencia, ya que se deben sustentar esas operaciones porque la SUNAT puede hacer una fiscalización y ahí puede encontrar errores y después vas a tener que pagar más impuestos. Entonces esto hay que tenerlo claro. Perfecto. Ok, pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Las normas de precio de transferencia, ¿cuál es su ámbito de aplicación? En este caso, como ya lo indicamos, son las operaciones con partes vinculadas que están en el artículo 24 del reglamento del impuesto a la renta. Ahí son 12 numerales donde se indican qué son partes vinculadas. Tenemos las operaciones desde hacia a través de paraísos no cooperantes. En este caso, la SUNAT ha indicado en una tabla qué países son considerados como países no cooperantes o también paraísos fiscales. Y en tercero están las operaciones realizadas con compañías sujetas a un régimen fiscal preferente. Este tercer ámbito es nuevo y se está vigente desde el ejercicio fiscal 2019. Aquí hay que tener claro que RCM realizó un análisis de qué países pueden ser considerados por la administración como régimen fiscal preferente. Los invitamos que si tienen dudas en esto, vayan a nuestra página web y ahí pueden encontrar nuestro análisis o si desean nos pueden contactar
y nosotros les indicamos qué países, o si sus operaciones que tienen con, ya no solo con vinculadas, sino con terceros, pueden estar considerados en el ámbito de aplicación de precio de transferencia. Aquí esto es importante, ya que si no se toman en cuenta en el ámbito de aplicación, la SUNAT puede ver como una omisión de información y ahí puede haber problemas. Así que este tercer punto hay que tenerlo muy claro, y como les digo, pueden entrar a nuestra página web y ver el análisis de los países que podrían ser considerados como régimen fiscal preferente, o sin ningún problema nos pueden contactar. ¿Ok? Este, para reforzar lo que indica Luis Miguel, en operaciones con partes vinculadas que están previstas en la Ley de Impuesto a la Renta, siguiendo el ejemplo que les comentamos en la diapositiva anterior, podemos tener el caso de dos empresas familiares, el caso del papá que pone su empresa de comunicaciones, de servicio audiovisual, y de repente el hijo que incursiona en servicio específicamente de fotografía, y si en ambas empresas hay un accionariado, hay un accionista que tiene más del 30%, supongamos el papá, que es el típico caso que el padre apoya al hijo en un emprendimiento y por ende tiene un mayor poder de control también de acuerdo a la inserción de capital. Ese solo hecho de que el padre tenga más del 30% hace que la empresa de comunicación y servicio audiovisual con la empresa de fotografía ya califiquen como empresas vinculadas, sin necesidad de que haya un grupo económico detrás, sin necesidad de que propiamente hayan sendas transacciones. Basta con ese solo hecho para que ya puedan ser consideradas vinculadas. Y yendo más allá, si es que, por ejemplo, no hay una situación en la que hay un accionariado común, sino que dos empresas tengan un mismo gerente de repente o una misma personalidad que sea la que genera las decisiones financieras de cada empresa, esa sola persona conector hace que ambas empresas que de repente no comparten necesariamente nada en común, pero sí realizan transacciones entre ellas, esas transacciones van a estar dentro del ámbito de precio de transferencia por la gerencia común. O finalmente, y este es el caso que muchas veces muchos clientes nos preguntan que nunca pensaron eran partes vinculadas, ¿qué pasa si es que yo tengo un emprendimiento y mi único cliente es una empresa X que constituye el 100% de mis ventas? Y de esa empresa X, yo de repente soy el proveedor que constituye el 80% de sus compras. Ese solo hecho, sin que haya gerencia común, sin que haya accionariado común, solamente por, digamos, el porcentaje de compras o ventas que se generan entre ambas respecto de sus demás operaciones, ese solo hecho también las hacen vinculadas. Entonces es muy importante no generar un perjuicio un prejuicio ante el tema de precio de transferencia, porque podemos estar haciendo transacciones o podemos estar en una relación de vinculación y no saberlo. Entonces, es muy importante que en todo caso, cuando hayan estos supuestos como el que estamos comentando en esta conversación, acudan a asesoría, indiquen o vean si es que les resulta aplicable y bajo ese punto vean si es que les son o no aplicables el tema de tener que identificar el valor de mercado. Y en lo que son operaciones desde Asia, países no cooperantes o régimen fiscal preferente, aquí también, como bien sabe Luis Miguel cuando atendemos temas, no vayan a considerar que por el solo hecho de que no tienen una transacción con Malasia o que no tienen una transacción con Albania o con algún país exótico, se considera de que no hay ninguno de estos tipos de supuesto. Puede ser de que su proveedor sea de un país. Luis Miguel, por ejemplo, danos un ejemplo de un país dentro de Sudamérica que se considera dentro de régimen fiscal preferente. Tenemos a Paraguay. Por ejemplo, yo tengo un proveedor que es paraguayo. Por el solo hecho de tener una transacción con un proveedor paraguayo, ya estoy dentro también del tema de precios de transferencia y esa transacción debería procurar establecer una situación de cumplimiento tributario. Puede ser que sea un especialista de ese país, que no es un país exótico, es un país también dentro de nuestro continente y yo puedo ya estar incursionando dentro de las normas de presión de transferencia. Entonces, como indica Luis Miguel, este listado de países no cooperantes, que sí está establecido expresamente, y los de régimen fiscal preferente, que es un trabajo que nuestro equipo de RCM de precio de transferencia ha realizado para que todos ustedes puedan tener a vista
qué países son donde algunos de los proveedores que ustedes manejan de repente y los hace estar dentro del tema de precio de transferencia, los invitamos a que revisen porque el régimen fiscal preferente es una normativa que salió a nivel de consideraciones, pero no presentó un listado. Nuestro equipo de precio de transferencia sí ha hecho el listado y lo pueden encontrar en nuestras redes. Exacto. Gracias, Ricardo. Bueno, entonces pasemos un poco a ver el concepto del principio de plena competencia que indica la OCDE, que es el precio fijado para aquellas operaciones realizadas entre empresas asociadas, sea el mismo que si se tratase de operaciones entre empresas independientes en condiciones y circunstancias económicas comparables, como lo hemos indicado en la primera diapositiva. Y el valor de mercado, según la ley del impuesto a la renta, son todas las operaciones dentro del ámbito de aplicación de precio de transferencia. ¿Ok? Entonces, esto refuerza lo que ya hemos indicado sobre que no necesariamente debes estar obligado para realizar un estudio de precios de transferencia. Es importante que si tienes operaciones con vinculadas, ya tengas el sustento de estas operaciones y que están a valor de mercado. ¿Ok? Entonces, esto hay que tenerlo mucho en cuenta para posibles planificaciones a futuro y saber que todo esté en orden en precio de transferencia en las operaciones con vinculadas. En la siguiente diapositiva, por favor. Veamos un poco sobre el análisis de precio de transferencia. Los principales métodos que se utilizan es la comparación por precios, que es una comparación directa de precio con precio, y la comparación de rentabilidad, cuando no se puede realizar el análisis de precio por precio. En el caso de la rentabilidad, sí quería comentar que es importante realizar una planificación con respecto a este método. ¿Qué quiero decir con eso? Que tenemos un ejercicio que aún no está cerrado, que todavía no se ha hecho el cierre contable, y se quiere ver cómo están las operaciones, cómo va la rentabilidad con respecto a compañías comparables de la misma actividad, y ver si se está teniendo algún problema con respecto a sus comparables, ¿no? Para ver si después va a haber algún tipo de ajuste o algo así. Nosotros siempre recomendamos a los clientes la planificación, es decir, hacer el análisis de precio de transferencia, pero antes del cierre contable. Es decir, por ejemplo, hacer cortes trimestrales o semestrales, donde nosotros hacemos la búsqueda de compañías que tengan actividades similares a la compañía analizada y comparamos las rentabilidades. Por ejemplo, la compañía, se puede dar un caso, que la compañía tiene una rentabilidad operativa del 2%, pero sus compañías comparables están entre 3 y 6%. Aquí la compañía, si es que no se hace, si es que no se hubiera hecho el análisis de precio de transferencia, podría decir, estoy bien, estoy positivo, mi utilidad está bien. Pero con la planificación de precio de transferencia puedes ver que estás debajo del rango. Y al final, cuando ya se haga el análisis, si es que se hace el análisis después de la declaración de renta o cuando ya se cierra el ejercicio contable, ahí va a haber ajuste por precio de transferencia. Entonces, es importante que se haga antes. ¿Para qué? Para ver qué es lo que está sucediendo y si es que si se puede solucionar en el momento antes del cierre contable, y al finalizar el cierre contable ya lo tengas todo en orden. Y no tengas que después hacer ajustes por precio de transferencia que te puede conllevar a multas si es que tal vez no lo haces y hay una fiscalización y no lo has hecho y ven que estás de esa manera, te pueden considerar un impuesto omitido y después puede haber multas. Entonces, la planificación, en el caso de que se realice en cualquiera de los métodos, el precio comparable también se puede realizar. Lo importante es saber cómo está la compañía antes del cierre contable para que después no hayan problemas en las declaraciones. La siguiente diapositiva, por favor. Aquí un ejemplo de la comparación por precios. Por ejemplo, tenemos lo que le comentábamos, teníamos el producto A, que tiene el precio precio FOB a la vinculada de 21.96. Y su rango intercuartil está el rango intercuartil de valor de mercado, cabe señalar, es el que está entre el cuartil inferior y el cuartil superior del cuadro. Tenemos que está en 23.5 y 25.9. Aquí podemos ver que el precio FOB
unitario que se pacta con vinculada está por debajo del rango intercuartil. Y esto lo que genera es un ajuste a la base imponible. ¿Ok? Y aquí viene de nuevo la planificación. ¿Por qué es importante? Porque, por ejemplo, tenemos si se hace una planificación, ¿qué se puede hacer? Se puede ajustar al cuartil inferior, es decir, al 23.5. Pero si se hace el análisis después, cuando ya se hizo la declaración, cuando ya se cerró el ejercicio, la norma te indica que el ajuste se tiene que realizar a la mediana. Ya no se puede hacer al cuartil inferior. Entonces, si se hace el análisis dentro del ejercicio, como tú estás haciendo el ajuste voluntariamente antes del cierre, puedes ajustarlo dentro de cualquier número que esté dentro del rango. Una vez que cierres el ejercicio, ya vas a declararlo y ya por ejemplo, tienes el reporte local, el ajuste que debes hacer es a la mediana, ya no al cuartil inferior. Entonces, por eso es muy importante que se haga una planificación de precios de transferencia con anterioridad para no tener luego estas decisiones que tomar, que se tiene que ajustar la mediana, y después el ajuste es mayor. Entonces, la planificación es muy importante. Si ajustas al cuartil inferior, pagas menos impuesto o usas menos tu crédito fiscal y se está haciendo más eficiente, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Miguel, aquí solamente para tenerlo claro, de repente también a nuestros oyentes indicarles de que esto aplica tanto para el tema, por ejemplo, de importación de bienes como para algún servicio que algún proveedor me brinde del exterior, ¿no es cierto? O algún servicio que me brinde un vinculado nacional, inclusive que sea vinculado. El tema es de que también para tenerlo claro, no es que la normativa tributaria les exija a las partes, al cliente y al proveedor, que ese sea el precio, sino que les exige que de acuerdo al precio que trancen para efectos tributarios, es decir, para reconocimiento de ingresos si es que eres proveedor o para reconocimiento de gastos si es que eres de gasto costo si es que eres cliente, no se puede tomar el precio pactado necesariamente, sino se tiene que tomar el precio que de acuerdo a las normas de precio de transferencia sea el que se admita, que en este caso, por ejemplo, vendría a ser la mediana, el 24.749, ¿correcto? Correcto, correcto. Sí, para efectos tributarios es lo que se debe realizar una vez que ya se está realizando la declaración. Claro, entonces ahí a los oyentes indicarles que tienen dos alternativas para evitar esos temas de precio de transferencia, o es que manejen transacciones de manera libre y hagan el tema de precio de transferencia y constantemente tengan que hacer un ajuste para efectos de las declaraciones tributarias, ¿no es cierto? O que vean la posibilidad de que sus transacciones se equiparen a los valores de mercado para evitar tener que hacer estos temas de ajustes a través del tiempo que al final repercuten en un costo administrativo también. Exacto. Bien, ahora queríamos conversar también un poco sobre el análisis de precio de transferencia y la coyuntura que estamos viviendo ahora con la pandemia. Tenemos, por ejemplo, una compañía A que tiene la rentabilidad en el 2020 de menos 4.24%. Dada la coyuntura, la empresa se quedó en pérdida por todo lo que ha pasado, por todos los efectos de la economía, los choques y los shocks exógenos que ha dado la pandemia. Está en negativo y el rango intercuartil de compañías comparables es de 3.15 y 7.12. Hay que tener en cuenta que aquí a veces en el análisis de precio de transferencia no se puede hacer la comparación con compañías domiciliadas, ya que a veces los estados financieros de las compañías no son públicos, se deben realizar análisis con las compañías del exterior, y en esto tenemos que tener en cuenta que tal vez las actividades han chocado de diferente forma, aquí en Perú como en el mundo. Entonces el rango es de 3.15 y 7.12, que es positivo. Y para este análisis podemos hacer una planificación de precio de transferencia, es decir, hacemos el análisis en el mismo ejercicio y lo realizamos de la manera que cogemos
tres estados financieros de la compañía con tres de las compañías comparables. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Por ejemplo, tenemos el promedio de 2018-2020, la rentabilidad de la compañía aumenta, es de 12.11, e incluso aquí está por encima del rango que se indica. Entonces es importante, por eso se les indicaba que la planificación es importante, incluso en estos tiempos de pandemia, incluso más, para poder saber cómo está la compañía y qué análisis se puede realizar para evitar contingencias futuras y poder tener las obligaciones tributarias correctamente. ¿Ok? La siguiente diapositiva. Eso que indicas, Luis Miguel, es súper importante porque habría que hacer el destaque que en este método de comparación por rentabilidad, uno, que se tiene que hacer por personas especialistas en el tema porque implica la lectura de base de datos, ¿no es cierto? Si es que una persona quiere hacer la verificación, necesita un especialista que identifique las características de la empresa que quiere hacer el estudio y vea a través de la base de datos que maneja el especialista cuáles son las empresas en el mundo que tienen características similares. Y a partir de ahí es que se puede identificar cómo está. Eso, o sea, más allá del tema de precio de transferencia, también le sirve a la empresa para tener, digamos, una ponderación del valor de su empresa en comparación con su tipo de negocio, ¿no es cierto? Y en estas épocas en la que la economía se ha ajustado, nosotros recomendamos mucho que se vea este tema de verificación de la rentabilidad, porque tenemos casos de clientes que por el solo hecho de seguir de repente con sus precios, pensando de que no los pueden reducir o no los pueden ajustar, porque finalmente, de acuerdo al estudio de precios del año pasado o de hace 2 años, o el que siempre generan, con sus vinculados no pueden ajustar sus precios, pues porque estarían fuera del tema tributario. Eso no es exacto, porque como bien dice Luis Miguel, hoy día todo el mercado ha cambiado. Entonces, tendrían que hacer más bien una validación de cuáles son los precios que el mercado hoy día maneja, porque muy probablemente ese precio ya hoy día, el que han tenido de periodos pasados, ya no es el límite y podrían tener una mejor rentabilidad, inclusive para el manejo de sus precios de manera privada, y que no les genere ningún problema tributario. Exacto. Importante. Sí, correcto, Ricardo. Ahora que ya hemos visto el concepto, hemos visto un poco sobre ejemplos prácticos de precio de transferencia, ahora veamos un poco sobre cómo sacarle provecho a precio de transferencias en esta época de pandemia, en esta época de COVID, cómo nos puede ayudar los precios de transferencia para mejorar un poco la empresa. Y, por ejemplo, se puede decir que la mayoría de compañías está teniendo problemas de liquidez. No tienen los ingresos suficientes y los proveedores a veces no están pagando y no hay liquidez en las compañías. Entonces, ¿cómo los precios de transferencia te pueden ayudar? En este caso, una empresa peruana puede recibir préstamos de una parte vinculada. Y esto nos puede ayudar totalmente porque si bien tenemos el programa Reactiva Perú, que es el programa de ayuda a las empresas que están dando préstamos a las compañías a una tasa baja, este programa solamente se puede usar para pagar, por ejemplo, a la planilla o para pagar a los proveedores. Sin embargo, si tú pides un préstamo a una compañía vinculada, tú este capital o este monto, este desembolso, lo puedes utilizar para reinventar tu negocio, por ejemplo, que hay muchos negocios que ahora ya se tienen que reinventar por todo el caso de la pandemia. Puedes usarlo para pagar deudas financieras anteriores con entidades financieras. Esta capital sí lo puedes usar para eso, pero el programa Reactiva Perú no. Entonces, ¿cómo generas liquidez para todo esto? Con un préstamo de una compañía vinculada. Pero ojo, hay que tenerlo claro, como ya lo hemos indicado, esta tasa que se pacte con una empresa vinculada tiene que estar a valor de mercado, es decir, como si tú lo pactaras con un tercero independiente. Ese es un análisis de precio de transferencia que se tiene que realizar. Entonces, hay que tener mucho cuidado en tener préstamos con partes vinculadas y, por ejemplo, no pactar ninguna tasa.
y eso ya es un problema. O tal vez no, en el contrato dice que pagas el contrato, pagas el préstamo al final y los intereses también, pero no registras ningún tipo de interés de gasto que se está dando por este desembolso que ya lo tienes en una cuenta por pagar. Aquí hay que tener mucho cuidado y saber que siempre hay que tener esto en cuenta, que la tasa tiene que estar siempre a valor de mercado, ¿ok? Pero es muy importante y es muy bueno generar liquidez de un préstamo con una parte vinculada porque los términos son más flexibles, es decir, puede que no pagues intereses, no pagues capital, pero sí lo tienes que registrar, ¿ok? Entonces este es un punto muy importante de cómo sacarle provecho a precio de transferencia en este tiempo, ¿no? En la Un siguiente comenta- diapositiva. Ujú, un sí. comentario. Recordemos, y para todos nuestros oyentes, empresarios, recordemos que la Administración Tributaria tiene la potestad de hacer revisión hacia 4 años, de 4 años hacia atrás, ¿correcto? Entonces, este tema de la cuarentena y todo el tema de la enfermedad global va a pasar. Entonces, la idea también es de que, si bien es cierto, el gobierno ha establecido programas digamos, reforzamiento financiero con reactiva, como dice Luis Miguel, también hay un tema de factorings. Entonces, aquí el tema es de que si se busca dentro de repente el grupo o con la entidad vinculada que tiene un mejor escenario de apalancamiento y a partir de ahí de repente se pueda dar beneficios a las demás empresas a través de préstamos, de cuentas por pagar en el tiempo, como señaló Luis Miguel, es muy importante que tengamos en cuenta el tema de precios de transferencia en esta época, porque mañana más tarde, cuando sea el año 2025, 2024, el 2020 va a ser objeto de revisión. Y lo primero que se va a ver en esta época, en la que estamos complicados con el tema de la liquidez, es precisamente las cuentas por pagar que se tienen. La de los bancos no salen de manera inmediata, porque ya todo el mundo lo está viendo a través de las noticias, el tema de la celeridad, y de repente la herramienta del préstamo común vinculado es lo más rápido, pero no confundamos que al ser lo más rápido es mañana más tarde uno de los principales temas que podrían ser objetos de una revisión tributaria. Entonces, les recomendamos que en esta época de crisis nos demos una pausa para poder mapear todas aquellas potenciales contingencias, no ahora, en la que la administración tributaria difícilmente va a hacer una inspección, difícilmente va a hacer una solicitud de documentación o una visita, no ahora, sino de cara a una prescripción tributaria de 4 años, que es un tema que la administración tributaria no ha modificado, se mantiene y podrían ser objeto de revisión respecto a la declaración jurada del 2020, que se realizará que se realizará en marzo del 2021, que consideramos en esa época, si Dios quiere, este tema ya debe haber concluido, el tema de la cuarentena, el tema de todo el problema económico. Entonces, muy importante tener todos estos puntos para efectos de tomar decisiones, ¿no? Claro, Ricardo, totalmente de acuerdo. Y este punto no es solamente el único que se puede utilizar como sacarle provecho al precio de transferencia. En la siguiente diapositiva, la siguiente, por favor, Ricardo, tenemos otro punto de cómo sacarle provecho a los precios de transferencia o también cómo realizar acciones o decisiones para minimizar los costos y o gastos de la empresa. En esta época de pandemia, sabemos que es importante minimizar costos y o gastos para minimizar la pérdida, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el servicio entre partes vinculadas. Por ejemplo, tenemos en este gráfico una empresa peruana que necesita por su business los servicios de administración, logística, almacenamiento, por ejemplo, diseño y marketing. En este caso, la empresa, si quiere minimizar costos, ¿qué puede hacer? Se sabe que si se contrata un personal, los costos de planilla vienen con ellos y los costos de planilla son altos, ¿no? Entonces, si tenemos, por ejemplo, el servicio de administración,
el servicio de administración se puede tercerizar para minimizar los costos. Como podemos ver en la siguiente diapositiva, por ejemplo, tenemos un servicio, por ejemplo, de recursos humanos, ya no de administración. Tenemos que el fee del servicio de recursos humanos es de 700 y el IGB el 18%. En un servicio solamente tienes que pagar eso. Sin embargo, si deseas contratar más personal y el sueldo, por ejemplo, es de 1000 y los costos laborales son de 47.81%. Es decir, contratar a un personal es mucho más caro que recibir el servicio, pues puedes tercerizarlo o puedes tenerlo de una parte vinculada, pero ya lo vamos a hablar un poquito más adelante. Pero aquí vemos que los costos laborales son mayores. Entonces, si se quieren minimizar costos, lo más recomendable es tercerizar estos servicios para que minimices tu pérdida o maximices tu utilidad, ¿ok? Siguiente diapositiva, por favor. Aquí es interesante de repente destacar el hecho de que lo primero que siempre los clientes al ponderar dicen, oye, pero el problema es que con un personal en mi planilla tengo el grado de exclusividad. Pero en estas épocas en donde la distancia, ¿no es cierto?, es un aspecto principal, realmente a veces también incluso los costos de control de personal dependiente encarece la relación laboral, ¿no? Entonces, en estos tiempos, la recomendación sería de repente tener un especialista contratado para efectos de un control interno de la empresa, pero que el principal trabajo o fuerza de servicio sea brindado por un tercero que realmente a través de un contrato civil va a encontrarse obligado a prestar todos los servicios y si hay un incumplimiento, obviamente de acuerdo al contrato, se puede también terminar el servicio sin ningún costo adicional, ¿no? A diferencia, por ejemplo, en el tema de una relación laboral en que también el término de la relación laboral implican tener que hacer acuerdos, tener que hacer pagos indemnizatorios, costos. Entonces, esta es una época en la que el administrador de la empresa tiene que ver la posibilidad del outsourcing, del BPO, como una herramienta bastante interesante para la planificación de sus costos, ¿no? Exacto. En la siguiente diapositiva podemos ver todos los costos laborales, un pequeño detalle sobre los costos, que son de salud, las ETS, gratificaciones, etcétera, que son un total de 47.1%. Entonces los servicios, si se tercerizan o si se tienen entre partes vinculadas, pueden reducir los costos laborales, ¿ok? Y la última recomendación con respecto a la minimización de costos, tenemos que muchas veces si se quiere dar un servicio o si se quiere recibir un servicio de su parte vinculada, lo mejor que se puede hacer es que la vinculada te brinde el servicio de tu core de negocio, es decir, de lo que ellos son especialistas. Por ejemplo, tenemos que una empresa realiza actividades de ingeniería minera, por ejemplo. Entonces, para minimizar los costos, podríamos decirle que que la vinculada, es, por ejemplo, no domiciliada, te brinde estos servicios y que te añada un fee que debe estar a valor de mercado. ¿Ok? Entonces, esa es la recomendación más importante. Y luego, también indicarles que si se quiere, por ejemplo, tercerizar los servicios de contabilidad legal, nóminas, es importante que lo brinde una compañía que se encuentre domiciliada en el Perú y que conozca la normativa de contabilidad legal, nóminas, por ejemplo, con un servicio contratado de BPO, que es lo que realiza RSM Perú. Entonces, esto sería más eficiente, ya que la compañía vinculada que se encuentra no domiciliada no necesariamente conozca toda la normativa peruana con respecto a estas áreas. Entonces, esto hay que tenerlo mucho en cuenta a la hora de tomar decisiones de si se terceriza el servicio o se toma de una parte vinculada. En los dos casos se minimiza costos, pero hay que tener en cuenta la eficiencia también con que se va a realizar el servicio. Ese es un punto muy importante el que señala Luis Miguel, porque efectivamente, o sea, cada país tiene sus cosas, tiene su idiosincrasia, ¿no es cierto? Entonces, como tú bien ratificas, si es que yo tengo la posibilidad de tener un apoyo de una entidad vinculada del exterior, lo recomendable es que sea sobre temas de especialización del core de negocio, ¿no? Pero todo lo que es el tema
del empuje de la administración, lo que es la conta peruana, lo que es el tema de la declaración de impuestos tributarios, las planillas de Perú, todo eso la recomendación es que sea por especialistas de Perú que manejan, entienden la idiosincrasia con la autoridad administrativa y hay, digamos, la proximidad en cuanto al tratamiento de normas y costumbres que se tienen que considerar. Eso es muy importante porque tenemos experiencias en las cuales conocemos todo, lo hacen a través del sistema interno de la empresa, ¿no es cierto?, o del grupo, pero al final necesitan una traducción para el orden peruano, ¿no? Entonces ahí hay un sobrecosto que el administrador podría revisar para efectos de que el tema sea más eficiente. Exacto, hay doble costo ahí porque, como bien dices Ricardo, se debe hacer un double check. Entonces, lo mejor sería contratar directamente con un servicio de BPO y para ya luego no tener problemas, ¿no?, con ese tema. Perfecto. Muchísimas gracias, Luis Miguel. Eh, a continuación, a continuación vamos a pasar con el tema del subsidio excepcional para trabajadores diagnosticados con COVID-19 en esta época de emergencia. Las personas que se van a encargar de esta presentación ya las conocen porque han estado para nuestros oyentes de sesiones anteriores, y para los nuevos las presento nuevamente. Es Yoseli Chauca, nuestra especialista de temas legales laborales en RCM Perú, y María Elizabeth Huarcaya, nuestra especialista en el tema de recursos humanos y manejo de personal de RCM Perú. Sin más, de acuerdo a cómo vamos con el tiempo, vamos abordando los temas para poder brindar todo lo que hemos ofrecido en esta sesión. Adelante, chicas. Gracias, Ricardo, por la presentación. Buenos días a todos. A lo largo de estos días se publicaron diversas normas que regulan el otorgamiento del subsidio excepcional de salud. Por ejemplo, con fecha 15 de marzo de 2020, iniciada la cuarentena, se publicó el Decreto de Urgencia 26-2020, decreto de urgencia que establece diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del coronavirus. Entre las medidas establecidas se tiene que Salud otorgará el subsidio por incapacidad temporal para el trabajo a los trabajadores que hayan sido diagnosticados con COVID y que perciban una remuneración inferior a 2.400 soles. El mencionado subsidio está a cargo de Salud y se otorga por los primeros 20 días de incapacidad, aplicándose a partir del día 21 hacia adelante el procedimiento habitual de reembolso. La entrega del subsidio al empleador se realiza en un plazo máximo de 5 días hábiles de presentada la solicitud. Esto quiere decir que por los primeros 20 días de incapacidad, el empleador está obligado a pagar el subsidio al trabajador de forma directa y luego solicitar el reembolso de salud. El plazo de reembolso es menor a un procedimiento habitual, que es 30 días hábiles. Siguiente, por favor. Posteriormente, con fecha 2 de mayo, se publicó la Resolución de Gerencia General 563 GG Salud 2020, que aprueba diversas disposiciones complementarias para la aplicación del subsidio excepcional. Esta norma señala quiénes son las áreas responsables de salud de evaluar y procesar la información, así como las condiciones para el otorgamiento del subsidio, la forma de cálculo, la duración de su otorgamiento y demás especificaciones relativas al procedimiento de reconocimiento, pago y devolución del subsidio al empleador. La norma, por favor, siguiente. La norma también señala qué se entiende por subsidio excepcional. Es la prestación económica otorgada por el Salud durante los primeros 20 días de incapacidad temporal para el trabajo, ocasionado por la enfermedad del COVID-19. ¿Qué sucede si el empleador se niega al pago de los subsidios? Cuando el empleador incumpla con su obligación de pago del subsidio, será Salud la que directamente asuma el pago de dicha prestación económica a favor del trabajador. Si por ello se verifica que la empresa ha incumplido con el pago de las aportaciones de forma oportuna, el Salud otorgará el subsidio al trabajador sin perjuicio de exigir posteriormente el reembolso de los subsidios y demás prestaciones sanitarias otorgadas al trabajador y sus derechohabientes, de ser el caso. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las condiciones para recibir el subsidio? La norma nos indica que son 3 requisitos. Ser trabajador dependiente, reconocido como asegurado titular activo de salud a la fecha de inicio de incapacidad, tener la condición de paciente diagnosticado con la enfermedad, confirmado con hisopado positivo o con el procedimiento que determine el MINSA, percibir una remuneración mensual no mayor a 2.400 soles. Estos 3 requisitos deben de cumplirse de manera conjunta para acceder al pago.
Siguiente. ¿Cuál es el monto del subsidio excepcional? La norma nos indica que debemos calcularlo según lo establecido en el artículo 33 del Decreto Supremo 13/2019, Reglamento de Reconocimiento y Pago de Prestaciones Económicas a cargo de salud. Para realizar el cálculo se tomará en cuenta la remuneración mensual de los 12 últimos meses del trabajador. Si el total de los meses de afiliación es menor a 12 meses, el promedio se determina en función al tiempo de afiliación. También se tienen en cuenta las compensaciones por labor extraordinaria desarrollada fuera de la jornada de trabajo. Esto quiere decir las horas extras y los sobretiempos. En la Jocelyn, siguiente, corrígeme sí, si me equivoco. Sí, corrígeme si me equivoco. ¿Esta realización del cálculo es exactamente igual a la del subsidio ordinario o hay alguna diferencia? sí, es igual, es igual. Se toma en cuenta el mismo tiempo de remuneraciones y si es menor a 12 meses, el tiempo de afiliación del trabajador de salud con el empleador. Perfecto. Ujú. En la siguiente diapositiva tenemos un caso práctico. Por ejemplo, tenemos un trabajador que es diagnosticado con el COVID en el mes de mayo de 2020 y tiene descanso médico por 15 días. Percibe una remuneración variable todos los meses, pero recién tiene 7 meses de aportaciones. ¿Cómo se calcula el monto del subsidio que le corresponde? Primero, debemos calcular la remuneración computable. Para tal efecto, vamos a sumar las remuneraciones de los 7 meses previos al mes en que se inicia la contingencia. Esto quiere decir, si se detecta la enfermedad en el mes de mayo, vamos a comenzar a computar las remuneraciones de abril del 2020 hasta octubre del 2019, ya que son 7 meses de aportaciones. Tenemos un total de estas remuneraciones variables por 10.000 soles. Luego, siguiente por favor. Luego tenemos que calcular el subsidio diario por incapacidad. Para ello, dividimos el total de las remuneraciones entre el promedio de meses de afiliación. El total de remuneraciones es 10.000 soles, lo dividimos entre el tiempo de afiliación de la persona a salud. Eso quiere decir que son 210 días. 7 meses equivalen a 210 días aproximadamente. Hacemos la división y nos sale 47.61 céntimos por día. Finalmente, calculamos el subsidio total de incapacidad. El subsidio diario lo multiplicamos por el número de días subsidiados, que son 15 según el certificado médico. Lo multiplicamos y nos salen que el subsidio a pagar es 714.15 soles. Cuando el trabajador, recordemos que cuando el trabajador en el momento de la incapacidad tiene simultáneamente más de un empleador, puede tramitar y recibir el subsidio por cada empleador, siempre y cuando se encuentre acreditado por cada una de ellas. Perfecto. O sea, Jocelyn, solamente para precisarle a nuestros oyentes, el cálculo es tal cual el subsidio regular en Sí, este punto. la diferencia es que en un procedimiento habitual, los primeros 20 días de incapacidad asume el pago la empresa, lo considera como el pago de una remuneración habitual. Y a partir del día 21 lo cubre salud. En este caso no, en el caso de personas diagnosticadas con el COVID y que tengan una remuneración inferior a 2.400 soles, el subsidio está a cargo de salud. Si bien la empresa le va a seguir pagando el subsidio de forma directa al trabajador, luego puede recuperar este pago que viene haciendo, del día 1 al día 20. Y el procedimiento de reembolso es menor. Lo usual es 30 días un reembolso, en este caso será por 5 días hábiles de presentada la solicitud. Ok, entonces Este, la diferencia sustancial es la inmediatez de reacción de salud hacia el caso específico. Sí, y también, como indicaba, del día 1 al día 20, lo usual es que lo suma el empleador. Cuando el trabajador se encuentra enfermo, lo suma el empleador ese pago. En este caso va a ser salud, quien te reembolsa a ti, empresa, el pago que tú estás realizando a tu trabajador. Interesante, perfecto. Sí. Los siguientes temas van a ser presentados por María Huarcaya, nuestra supervisora de recursos humanos. Adelante, Perfecto, María. muchas gracias, Jocelyn. María. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, 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 te escuchamos, María. Disculpe, tengo algunos problemas con el internet. Bueno, como le decía, buenos días con todos. Gracias, Josie y Ricardo, por su presentación. Un gusto volver a reencontrarme con ustedes nuevamente este jueves. Continuando con la exposición de Josie, básicamente ese subsidio especial fue emitido por Salud a raíz de la cuarentena, perdón, a raíz de esta pandemia que estamos viviendo.
El tiempo de duración de este subsidio es el tiempo que ha emitido el Ministerio de Salud a través de la emergencia sanitaria, que fue emitido desde el 11 de marzo por 90 días y finaliza el 9 de junio. No confundir, por favor, con el periodo de cuarentena que fue emitido por el gobierno. Solo se va a reembolsar a los empleadores cada subsidio por esta enfermedad que se ha emitido durante la emergencia sanitaria, que finaliza hasta el 9 de junio. Es probable que el Ministerio de Salud lo extienda, pero hasta no tener una fecha definida, solamente va a ser reembolsado hasta dicha fecha. El plazo máximo para poder recuperar este subsidio es hasta 6 meses después de haber finalizado esta contingencia. En la siguiente diapositiva podemos ver cuál es el procedimiento para realizar este canje de subsidio excepcional. Como lo mencionó Jocelyn, el empleador está a cargo del pago directo al trabajador durante estos primeros días, a cuenta que después, a través de la plataforma Viva, pueda solicitar el reembolso de estos días subsidiados por enfermedad COVID. Una vez presentado la solicitud ante la plataforma virtual Viva, Salud tiene 5 días hábiles para poder reembolsar el subsidio a las empresas. ¿Qué es lo que hace Salud durante estos 5 días? Va a verificar que aquel subsidio presentado cumplan con las calificaciones que Jocelyn ya nos mencionó. Que el colaborador sea un titular y activo. ¿Qué quiere decir con titular? Titular básicamente que no va a reembolsar a aquellos colaboradores que sean afiliados de manera dependiente. De repente yo sí estoy activo en Salud, pero porque algún familiar nos ha afiliado como su derechohabientes. Y activo quiere decir que en este caso especial del subsidio no es necesario que el trabajador haya acumulado los meses de aporte requeridos en un subsidio convencional, siempre y cuando basta que el colaborador tenga vínculo laboral en el momento que haya sido diagnosticado. Y por último, va a verificar también que la remuneración de dicho colaborador no sea mayor a 2.400. En el siguiente diapositiva vamos a analizar un caso práctico para poder ver la viabilidad del recupero de un subsidio extraordinario. Por ejemplo, tenemos al colaborador Juan de una empresa X que ingresó a laborar el 6 de agosto del 2019. Fue diagnosticado como paciente COVID positivo y le emitieron un descanso médico por 14 días. Tiene una remuneración mensual de 2.000 soles y una asignación de 93 soles. En la siguiente diapositiva vamos a poder ver que este colaborador sí cumple con los 3 requisitos ya antes mencionado, que no gana más de 2.400, que es titular y que es activo. Cabe recalcar que en este cálculo de remuneración para el subsidio no se incluye las remuneraciones adicionales como gratificación y conceptos de la misma periodicidad. Caso contrario, en un subsidio regular sí entran para el cálculo. Hay una pregunta muy frecuente que siempre me hace María. ¿Qué sucede si me entregan un descanso médico por COVID-19 mayor a 20 días? Lo que sucede es que el empleador va a solicitar un reembolso por COVID excepcional de 20 días y los días adicionales van a ser ingresados al cómputo general de los 20 días que tenemos en el año 2020. Por ejemplo, imaginemos que a Juan en vez de 14 días le han dado 30 días de descanso médico COVID. El empleador cobrará los 20 días como subsidio excepcional con las normas ya antes mencionadas y los 10 días adicionales irían al cómputo general de los 20 días por un subsidio común. Recordemos que en el año el trabajador puede gozar máximo 11 meses y 10 días consecutivos de descanso médico. ¿Y qué sucede si el colaborador, María, me preguntan, gana más de 2.400? ¿Ese subsidio se pierde? ¿Ya no va a ser recuperado por la empresa? Pues no. Aquellos colaboradores que ganan más de 1.400, esos días de descanso médicos por COVID positivo van a ser contabilizados como un descanso médico por enfermedad común dentro de los 20 días calendarios del año 2020. Y si superan estos días, recién ingresarían a un subsidio general. En la diapositiva siguiente vamos a estipular cuáles son los documentos que se deben presentar a través de la plataforma Viva.
tenemos el formulario que ya todos conocemos, el formulario 1010. Se debe adjuntar el certificado médico junto con los resultados de la prueba positiva de COVID, el descanso médico, copia de DNI y la hoja de cálculo de las 12 remuneraciones, tal como nos ha enseñado Jocelyn en su anterior exposición. María, disculpa que te interrumpa. Esto de los requisitos sería importante para los oyentes especificarles en qué momento es que realizan esta presentación. De acuerdo a lo que hemos estado viendo, el procedimiento de subsidio excepcional es muy similar al procedimiento de subsidio COVID, pero generalmente en el subsidio regular toda la documentación se presenta luego de. En esta parte del subsidio COVID, ¿cómo es que es el manejo de la oportunidad de la presentación de toda esta información? El subsidio debe ser presentado a través de la plataforma Viva cuando tengamos el certificado médico emitido por el Ministerio de Salud con toda la documentación que ustedes pueden ver en su pantalla. Y tenemos hasta 6 meses para poder presentarlo, este subsidio, una vez finalizada la contingencia. Si es que pasan mayor a esos 6 meses, el subsidio va a ser denegado por extemporalidad. Ah, ok. O sea, se puede perder por un tema de extemporaneidad. Exacto. Solo contamos con 6 meses una vez finalizada la contingencia. Si lo presentamos luego de esa fecha, el salud te lo va a denegar porque ya está fuera de periodo. O sea, si hoy día yo ya tengo, por ejemplo, para los que nos escuchan, trabajadores que están diagnosticados, solamente tendrían prácticamente hasta fin de año para poder hacer la solicitud de subsidio si es que están planificando cuándo hacerla. Exacto. Así es. Interesante. Es un supuesto que creo en el subsidio regular no existe, ¿correcto? En el subsidio regular también tenemos fechas de topes, pero son distintos a los que tenemos en este subsidio excepcional. Perfecto, clarísimo. Exacto. Otro punto que tenía que recalcar también es qué pasa, me preguntan, ¿no? ¿Qué pasa, María, con aquellos descansos médicos que salgan con COVID positivo, que sean emitidos después que termine la emergencia sanitaria? ¿Eso también lo perdemos? No, simplemente estos descansos médicos van a ser considerados como enfermedad común y entrarían al cómputo general de los 20 días que tenemos en el año 2020. Algunas precisiones adicionales, como les comentaba, a partir del día 21 rige por lo dispuesto en el Decreto Supremo 013 de Reglamento de Reconocimientos y Pagos de Prestaciones Económicas. El subsidio por los 20 primeros días de incapacidad no es acumulable para el cómputo del plazo máximo. Quiere decir que si yo cobro mi subsidio excepcional por un descanso médico de COVID positivo y ya fue reembolsado, esos días que fueron cobrados por COVID no puedo sumarle al cómputo general del año 2020. Quiere decir que si luego Juan, en nuestro ejemplo que mencionamos, tiene una enfermedad común, por ejemplo, por rinofaringitis, no van a ser acumulados con los 20 primeros días que tuvo por esta enfermedad. En la siguiente diapositiva vamos a poder observar que también existe casos que pudiese ser que actualmente algún colaborador esté ya con descanso médico, ya sea por subsidio, por maternidad o por incapacidad de enfermedad común. ¿Qué sucede si es que las personas que tienen ya un subsidio vigente se enferman actualmente de COVID? Pues prevalece la primera contingencia. Salud seguirá pagando el subsidio principal y luego de ello, si es que ya terminó el primer subsidio, podemos hacer las gestiones para el presente descanso médico. Pero si finaliza el subsidio por COVID durante la terminación del primer subsidio, pues ese subsidio ya no podría ser reembolsado. Y finalmente, si tenemos la desdicha de que el trabajador falleciese durante el descanso médico por COVID, pues el salud solamente reembolsará el descanso médico hasta el día de su fallecimiento. Y por último tenemos los pantallazos de la plataforma Viva en la siguiente diapositiva. Donde María, disculpa que te interrumpa, solamente para precisar el tema de las disposiciones generales que creo son muy importantes en este tipo de pandemia médica. Por lo que nos comentas, en el caso de esta enfermedad, cuando tengamos el diagnóstico, el administrador
o el área de recursos humanos de nuestros oyentes debe ser muy presta para realizar todo el trabajo de la presentación de documentación, porque efectivamente, lamentablemente, este tema médico puede llevar a un tema de fatalidad en un plazo muy corto de tiempo, ¿no? Entonces, para efectos de repente de procurar el beneficio total del procedimiento, incluso para derechohabientes, es importante el tema de la prestancia para realizar este procedimiento lo más pronto posible, ¿cierto? Es así, Ricardo, porque hay muchas empresas que tienen una cantidad alta de personas contagiadas por esta enfermedad y es importante poder presentarla a tiempo para que salud no pueda denegarte por mal cálculo, por ejemplo, o por la extemporalidad, porque si encuentra algún punto que no cumple con los requisitos ya antes mencionados, van a ser observados y te van a dar y tu tiempo se va a disminuir para que tú puedas subsanar esa observación y sea finalmente el subsidio recuperado. Un tema interesante que me gustaría traer a colación, dado que estamos hablando del subsidio excepcional, pero que no deja de estar vinculado con el subsidio general, es de que también es bastante conocido que ante la administración tributaria hay un problema en cuanto al tema de presentar rectificatorias del PLAME que hacen que automáticamente la posibilidad de requerir el subsidio se reduzca dramáticamente por el hecho de haber modificado la planilla electrónica. En estos casos, como tú bien indicas, el tema de un mal cálculo también podría ser una contingencia de carácter irremediable para la solicitud del subsidio, porque como la práctica, si es que la práctica que hemos visto se mantiene para un subsidio regular, en el caso de un subsidio excepcional mal calculado, lamentablemente advertiría, si es que no hay mayor precisión sobre la materia, que también seguiría la misma suerte, ¿no? Es decir, de que hay que ser muy cautos en cuanto a cómo presentar el tema del subsidio para evitar cualquier modificación rectificatoria futura que nos impediría recobrarlo de todo, ¿no? Es así, es un punto muy importante, Ricardo, no solamente ser exactos en el cálculo de la remuneración subsidiada, sino también en las fechas de inicio y de fin del descanso médico, que deben ser presentadas y declaradas como enfermedad, como licencia por enfermedad. Porque, por ejemplo, si en el plan me declaramos días laborados cuando a este colaborador ha estado con descanso médico, automáticamente de salud te deniega el subsidio, porque entiende que como lo has considerado como días laborados, el colaborador desenvolvió su tarea de manera habitual, por ende no tiene derecho al subsidio. Correcto, y nos pasa mucho de que tenemos casos en los que el empleador considera de que ha hecho las cosas de manera correcta por rectificar para aclarar la situación, pero sin saberlo, automáticamente se cierra la posibilidad del recobro del subsidio. E incluso cuando a veces se tienen que hacer de repente regularizaciones tributarias que no tienen nada que ver con el subsidio, pero se tienen que hacer una regularización a nivel PLAME, también de alguna forma destruyen la posibilidad que se tiene para recobrar el subsidio por esa modificación. A veces son casos muy penosos en los cuales por la formalidad se pierde la posibilidad de hacer el recobro. Así es, Ricardo. Por eso es importante que el área de recursos humanos pueda hacer un seguimiento muy de cerca con aquellos pacientes que tengan esta enfermedad para su oportuna presentación del descanso médico y sobre todo verificar que sea bien emitido para evitar retrasos en las fechas. Y para finalizar, tenemos aquí en pantalla cuál es la imagen de la plataforma Viva. Vemos que se ha habilitado, está señalado en rojo, la prestación por el subsidio excepcional de COVID, en la cual te va a derivar a la pantalla del costado, que indica básicamente algunos datos que tienes que ingresar y adjuntar todos los documentos que ya hemos mencionado actualmente, ¿no? Para este proceso, recordemos que Salud tiene 5 días hábiles para poder emitir el pago, siempre y cuando haya cumplido todos los requisitos y todo esté conforme a lo que ya hemos conversado. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a ti, María. Con esto concluimos la presentación. Como hemos reiterado, toda esta información va a estar subida a final del día en nuestro canal de RCM Perú YouTube. Y también pueden advertir mucha de la información que está en esta presentación a través de nuestras redes sociales.